Hola, mi nombre es Linor Pla, pertenezco al Departamento de Matemática Aplicada en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Se va a desarrollar el objeto de aprendizaje que lleva por título Números complejos y MATLAB. El objetivo es motivar el uso de herramientas informáticas, así como fomentar la creación de material propio y como contenido se utiliza la herramienta MATLAB. Para alcanzar el objetivo, el vídeo se ha dividido en los siguientes apartados. Tras una introducción de conceptos básicos de números complejos, se introducirán los códigos de MATLAB, se realizarán operaciones y representaciones gráficas, se obtendrán raíces de números complejos, se realizará una aplicación con un ejercicio concreto de números complejos utilizando MATLAB y se finalizarán con las conclusiones. Este objeto de aprendizaje se trabaja directamente desde MATLAB y la explicación se realiza usando un archivo LifeScript creado para el mismo. Indicar que MATLAB puede ser una herramienta útil en el aprendizaje de algunos contenidos, en este caso concreto los números complejos, ya que determinados cálculos el programa los va a realizar muy rápidamente y es interesante porque nos permitirá focalizar la atención en otros aspectos también muy interesantes. Recordemos que el conjunto de números complejos se define como A más B con A y B perteneciente a los reales, siendo Z igual a más B y la forma binómica del número complejo. El argumento principal del número Z se obtendrá como arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real con θ perteneciente al intervalo 0,2pi, mientras que el módulo se obtendrá como la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Además de la forma binómica, podremos expresar el número complejo como a fijo, que es el par que representa el número complejo en el plano. La forma trigonométrica utilizaremos el módulo y el argumento, y en la forma exponencial el módulo que multiplica a la exponencial compleja. El conjugado de z, recordar que la parte imaginaria es la opuesta y en el número opuesto tienen signos opuestos la parte real y la parte imaginaria. Realizado el breve repaso, ¿cuáles son los códigos de MATLAB? Pues los básicos que se van a utilizar es cómo introducir un número complejo con complex o en forma binómica, y J se utiliza para introducir la unidad imaginaria, mientras que para obtener la parte imaginaria o la parte real sería real de Z o imac de Z. ABS sobre el número devolvería el módulo y angle sobre el número lo que devolvería sería el argumento en radianes. Para representar con compax Z representaría un vector y con plot representaría un punto. Vamos a aplicar estos códigos que acabo de comentar con el número complejo cuyo fijo es raíz de 3 menos 1. Como ya he comentado, la unidad imaginaria i es el número 0 más i. Si quiero introducir como afijo sería complex sqrt de 3 menos 1 y si lo quiero escribir como forma binómica sqr3 menos i. Y la salida es la forma binómica en formato numérico. Para obtener la parte real y la parte imaginaria, real de z y mac de z, obtendríamos ambos números y el módulo que nos tiene que dar 2. El argumento principal me devolvería menos 0,52 radianes, que si le pido sim sobre angle de z, el resultado sería con formato simbólico. Mientras que si le pido rat2 deg sobre angle de z, el resultado va a ser en grados. Por último, para representar, había comentado que se utilizaba el código compass. Al darle a compass, sobre el plano se ven diferentes circunferencias que nos indicarían la longitud del vector y en la posición que se encuentra, en qué cuadrante y por lo tanto el ángulo. También se pueden obtener directamente el conjugado y el opuesto, y para representar en la misma ventana voy a aprovechar para representar z conjugado de z menos z. Se utiliza el código compass, entre paréntesis y dentro se coloca un vector cuyas componentes son los 3 números a representar. Cuando le doy a ejecutar, en pantalla veo la representación. Es interesante la representación, la información que nos puede dar, porque si nos fijamos, el número con argumento principal 11 pi sextos, su conjugado es simétrico con respecto al eje de las X. Por lo tanto, rápidamente obtendremos que el argumento del conjugado es pi sextos. En cambio, la relación que van a tener el número z y el opuesto es que la diferencia de argumentos da pi. Por lo tanto, sabremos que el argumento del opuesto es 5 pi sextos. En este caso, el opuesto se encontraba en el segundo cuadrante, ya que nuestro número se encuentra en el cuarto cuadrante. Como ya he comentado, las operaciones que realiza MATLAB son todas muy rápidas. Si, por ejemplo, se introduce el número z cuya fijo es 2 menos 1, se introduce el número z2
cuyo módulo es 4 y cuyo argumento es pi, escrito en forma exponencial cuando introducimos el pi sería pi, y el número z3, que sería 3 por el coseno de pi cuartos más i seno pi cuartos con módulo 3 y argumento principal pi cuartos, y lo ejecuto, la salida en todos los casos será en forma binómica. Las operaciones que se han introducido en el archivo están indicadas desde el apartado I hasta el apartado V, donde hay sumas, cocientes, potencias, y al decirle que lo calcule, la salida la saca muy rápidamente y al ponerle nombre a las salidas aparecen las variables en el workspace. Vamos a continuación a mostrar cómo calcular raíces de números complejos. Sea z expresado en forma exponencial, las raíces de la ecuación w elevado a n igual a z vienen dadas por esta expresión, donde n será el índice de la raíz y k es el valor que va desde 0 hasta n-1. Habrán diferentes modos de implementarlo. Yo en este caso he considerado dos formas bastante sencillas. Una primera forma sería expresarlo simbólicamente en función de z, n y k. Por ejemplo, para calcular raíz cúbica de raíz de 2 menos i, he introducido z y nk como símbolos. Se define a continuación una función que va a depender de z y nk, introduciendo el módulo de z elevado a 1 partido por n y después la parte exponencial, donde i multiplica al argumento principal más 2k pi partido por n. Cuando a w se le indica que el número raíz cuadrada de 2 menos i, que el índice es 3 y que k vale 0, me devolverá la primera salida, que me la devuelve en formato simbólico, pero si le digo que aplique double sobre W0, me devolverá la salida en formato numérico en forma binómica. De forma semejante se ha obtenido W1 y W2. También la salida la devuelve en formato simbólico. Se le puede pedir que represente, igual que se ha hecho anteriormente, en una misma ventana, compás sobre el vector W0, W1 y W2, que son las tres raíces. Y en este caso podemos comprobar que los tres afijos corresponden a los vértices de un triángulo equilátero. Y esta sería la solución y la representación. Otra manera sería utilizar el código NRUth, que lo que hace es calcular la raíz enésima de un número real, donde x sería el número y n sería el índice de la raíz, y después multiplicado por la parte exponencial. Para el caso de raíz cúbica de raíz de 2 menos i, necesario primero definir el número al cual se le quiere calcular la raíz, indicar el índice n y el contador. Y a continuación se introducirá la expresión NRUth sobre el módulo, que sería ese número real, y n, que sería el índice. Y el exponente sería i por el argumento más 2k pi partido por n. En este caso, cuando se le pide que lo ejecute, la salida que devuelve va a ser un vector con tres componentes, que serían las tres raíces. Por último, como aplicación, se quiere obtener el valor de x para que el número z igual a 3 menos 2xi partido por 4 menos 3i se encuentre en la bisectriz de cuarto cuadrante, con la condición de que x sea un número real. Entonces, para resolverlo, sabemos que x es real y que θ al estar en el cuarto cuadrante sería 7 pi cuartos. El proceso va a ser: tengo que definir variable como simbólica, se debe calcular z como cociente que lo manipule el programa, se le va a pedir que extraiga la parte real y la parte imaginaria y finalmente se planteará la igualdad tangente de 7 pi cuartos igual al cociente de la parte imaginaria y la parte real y que resuelva la ecuación con el código solve. Entonces se introduce la variable como real, sim. A continuación se introduce el cociente, se le pide que extraiga la parte real. Comprobamos que sí que es 6,25 más 12,25. Se le pide que obtenga la parte imaginaria. Y ahora se escribe la igualdad. Tangente de 7 pi cuartos igual al cociente entre parte imaginaria y parte real. Compruebo que lo hace bien. Y lo único que me queda es resolver. Con MATLAB sería solve. Pegaría la expresión que tengo arriba en la línea 35 y le diría que la variable es x. Por último, me interesa ver el número y le digo que me lo evalúe con eval z y obtengo que la solución es 3 menos 3i. Por lo tanto, para que z se encuentre en la bisectriz de cuarto cuadrante, x tiene que ser 21 medios y mi número sería 3 menos 3i. Únicamente quedaría por comprobar la representación, que se encuentra en el cuarto cuadrante, y obtener el argumento principal, que sería menos pi cuartos. Con todo esto he obtenido un material de trabajo que ahora me interesa guardarlo. Para ello, en la parte superior del Live Editor, el tercer icono, si clico Save As, se me abre un desplegable donde
le voy a poner un nombre y que me lo guarde como tipo de archivo. No quiero MLX, sino que sea de tipo doc. Lo guardaré en el escritorio y obtengo mi trabajo realizado como documento doc, que era lo que me había planteado en este vídeo. Como conclusiones, el objetivo ha sido crear material de estudio, números complejos y usar recurso informático. Como recurso informático se ha utilizado MATLAB, se han explicado los códigos, se han realizado explicaciones y al finalizar el trabajo se ha exportado como un archivo doc. Añado también, por si fuera necesaria más información, la ayuda propia del programa. Esto es todo y muchas gracias por la atención.